buenos días para todos, el Señor les bendiga. Reciba saludos todos los que nos escuchan también por medio del internet. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. Estamos examinando la parte final de Primero de Samuel. En los últimos dos sermones hablamos del final de Saúl. En el capítulo 28 y luego 31. Pero por inspiración del Espíritu Santo, el que escribió Primero de Samuel, insertó entre Saúl y la divina y la muerte de Saúl, que fue el mismo día, ¿verdad? La noche amaneció y murió al día siguiente en la batalla. Pero el autor, bajo la dirección del Espíritu de Dios, insertó un relato acerca de David. Está sucediendo al mismo tiempo. Mientras Saúl está peleando los filisteos y muere, David le está pasando otras cosas. Pero el propósito es para que nosotros veamos el gran contraste entre Saúl, que fue ungido, se rebeló contra Dios, Dios lo abandonó, y David, ahora el hombre conforme al corazón de Dios, el nuevo ungido. Ahora, en capítulo 27, después de varias ocasiones en que Saúl buscó matar a David, David por fin se aleja de Israel y se va a vivir en la tierra de los mismos filisteos. Y fue en capítulo 27, él fue donde Gat, el rey, el príncipe de esa ciudad, se llamaba Aquís, y David pidió alojamiento. Y el rey, siempre los políticos son lo mismo, ¿verdad? Le gusta dividir. Ellos sabían que David había sido mano derecha de Saúl, pero él alberga a David, y David le pide un lugar donde vivir. Y Aquís le da una ciudad en el sur de Palestina que se llamaba Siglag. Y ellos fueron, seguro lo construyeron, David, sus 600 hombres con todas sus familias, y habitaron en Siglag. David, siempre fiel al Señor, iba y asediaba y mataba enemigos de Israel en la parte sur de Palestina, y le traía el botín a Aquís. Le decía a Aquís que eran israelitas que mataba. No eran israelitas, eran otros enemigos de Israel. Pero Aquís le creía, y creía que David se había vuelto leal a los filisteos ahora, y odioso para los mismos israelitas. Cuando todos los filisteos se reúnen para ir contra Saúl, porque las 5 ciudades principales con un montón de filisteos, que atemoriza a Saúl, David va con Aquís. Y Aquís está tan contento con David que él dice: tú vas a ser el mismo guardaespaldas mío. Tú y tus hombres irán conmigo a la guerra. Y David dice: vámonos, yo te cuido, vamos a pelear contigo. Cuando todos los otros filisteos pasan lista, ven a David. Y ellos recuerdan, y lo dice aquí, lo dice en el versículo ¿verdad? 27, dice los filisteos: este no es que decía que Saúl mató sus 1000 y David sus 10,000. Ellos conocían muy bien a David. Y dice: ¿qué es este hebreo haciendo aquí? Que se va a volver en contra de nosotros, y más bien vamos a tener a Saúl de frente y David atrás. Mándelo a casa. Entonces aquí dice: bueno, David, lamento decirte que los otros filisteos no quieren que vaya con nosotros. Dice David: ¿qué he hecho yo? Claro, David estaba buscando ocasión de servir a Israel, ¿verdad? Pero lo mandan de casa. Ahora bien, vamos a tomar entonces versículo 29. ¿Ok? Capítulo 29. Y vamos a leer todo 29, 30. Si quiere nada más escuchar,
pueden escuchar, chicos, pero es necesario ver toda esta historia, y quizás no es una historia muy familiar, pero vamos a tomar con paciencia todo este relato, ¿ok? Yo se lo voy a leer, si gusta lo escucha o lee conmigo, capítulo 28. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Ya esto lo hemos visto con Saúl, ¿ok? Estamos volviendo porque en capítulo 28 decía lo mismo. Y Saúl los vio todos y se asustó y Dios no le respondió y buscó la divina. Ahora estamos echando el reloj para atrás y así están todos los filisteos. Cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y aquí llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que de ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. David respondió a Aquís, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Aquís respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David, entonces, fueron a pelear con Saúl. Mientras están peleando con Saúl, David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día. Los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los había llevado al seguir su camino. Claro, los de David no sabían si estaban muertos o no, ¿verdad? Eso se nos dice. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. De cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres con él,
que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos a parar aquí por hoy, hermanos. El próximo domingo, si Dios nos da vida, vamos a terminar este capítulo. Les sugiero, les recomiendo que lean el resto del capítulo en sus casas. Cae la calamidad. Israel en el norte está siendo atacado por una hueste de filisteos que con solo ver ese mar del enemigo, Saúl estuvo atemorizado. David, al regresar a su ciudad, encuentra en cenizas. No encuentra habitante alguno. Cae la calamidad. Habían estado ausentes por lo menos 3 días, no sé si fue 3 días de caminata o estuvieron afuera 3 días, pero los enemigos de Israel habían llegado a saquear la ciudad y llevarse a todas las mujeres y los niños. Fueron los amalecitas. Si usted tiene un diccionario bíblico en la casa, es útil para leer un poco acerca de los amalecitas. Y aquí, desde Éxodo en adelante, encontramos quiénes eran los amalecitas. Eran descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. Y ellos eran descendientes de un nieto de Jacob. Y es interesante, hermanos, cuántos de los enemigos de Israel eran familiares. Los amonitas y los amonitas, hijos de Lot. Los moabitas, ¿verdad? Los edomitas, hijos de Esaú. Los amalecitas, descendientes de Esaú. Los amalecitas fueron los primeros de atacar a Israel cuando ni siquiera habían llegado a Sinaí. Ustedes se acuerdan de la batalla cuando los amalecitas atacan a Israel. Ellos vivían en la parte desértica, abajo. Atacan a Israel de la nada. Y Moisés, mientras tenían las manos alzadas, se acuerda que ganaban la batalla. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos, entonces ganaba el enemigo. Y ellos estaban arriba. Josué estaba liderando la batalla y Moisés estaba arriba, podía ver, y pobre Moisés, imagínese usted tener la responsabilidad que si usted ya no podía tener las manos alzadas y se bajaban y empezaba a ganar el enemigo y matar israelitas. Entonces llegó Aarón y Hur y ellos sostenían las manos de Moisés, señalando la ayuda de Dios, sus manos de arriba, señalando la ayuda y la bendición de Dios, y pudieron ganar con Aarón y Hur sosteniendo los brazos de Moisés. Esos fueron los amalecitas. Y durante todo el tiempo habían sido aguijón para Israel. Luego en los tiempos de los jueces se unieron a los madianitas para hostigar una vez más a Israel. Lamentablemente, hermanos, las otras naciones conocedoras del plan de Dios no pudieron aceptar que a través de Abraham, Isaac y Jacob el Mesías iba a venir, y vivían en constante pugna y pelea contra la línea escogida de la cual vendría el Mesías. Pues aquí es un ataque directo contra el ungido de Dios. Los amalecitas, hijos de Esaú, no consideran a David, atacan su ciudad, queman sus casas, toman todo el botín, todas las pertenencias, junto con sus mujeres y sus hijos, y se van. Obviamente podemos comprender la reacción de los
amigo de David. Versículo 1, encuentran que habían asolado a Siclag, habían llevado cautivas a sus mujeres y tenían todo, y ellos lloran hasta quedarse sin fuerzas. Nosotros, hermanos, podemos perder bienes. Yo sé que costaría que perdiéramos nuestras casas y nuestros bienes, pero aún así soportaríamos perder las cosas materiales. Pero perder toda nuestra familia en un solo día, sí sería duro, ¿no? Perder su esposo, su esposa, sus hijos, encontrar nada ni nadie, fue muy duro. Ellos llegan y menciona también las mujeres también de David, todos, desde David hacia los demás, todos habían perdido sus familias. ¿Cuál es la respuesta? Es normal, versículo 4. Alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No sé si usted ha sentido una tristeza en algún momento, una pérdida tan grande que ha llorado hasta no poder llorar más. Hay situaciones en la vida ante las cuales lloramos hasta no quedar más lágrimas. Llorar hasta no poder respirar casi. Dice la Biblia que alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar más. ¿Y quién no? Lo habían perdido todo. Estos hombres habían apoyado a David, habían arriesgado su vida. En más de una ocasión, Saúl tomó 3,000 soldados para perseguirlos. David andaba con unos 600. Pero Saúl en más de una ocasión los había perseguido con 3,000 de los mejores soldados de Israel, dice. Ellos habían arriesgado su vida, habían vivido una vida incómoda, escondidos en cuevas y en el desierto. Ahora en medio del territorio filisteo. ¿Y para qué? Ahora para nada. Ahora para perderlo todo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, cuántos cristianos a mí me han dicho? Justo cuando estoy buscando al Señor, justo cuando yo deseo que mi vida sea un agrado, viene el golpe. No sé qué pasa. Estos hombres podían decir eso. Estos hombres estaban apoyando el ungido de Dios. Estos hombres habían sacrificado todo para una vida incómoda. ¿Para qué? Para que les quitara todo. Para que perdieran todo. Por supuesto lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar más. Ahora bien, vamos a ver qué pasa, hermanos, en estas circunstancias. ¿Cómo reaccionan ante la prueba? Versículo 6. Cuando ya habían llorado, cuando ya habían pensado, dice el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El pueblo, los 600 soldados con David, buscan venganza, buscan desquitarse, buscan exteriorizar su desesperación. Y queremos ver, hermanos, el contraste. ¿Dónde está Saúl en este mismo momento? En la casa de la adivina. Saúl ante la crisis, Saúl busca brujas. Estos hombres ante la crisis quieren recurrir
a la violencia. Cuando aprieta la prueba, lo dijimos el domingo pasado, cuando aprieta la prueba, nuestra verdadera naturaleza se evidencia. Cuando todo va bien, hermanos, podemos darnos el lujo de ser sonrientes, ¿ah? Cuando la vida está fácil, cuando las cosas, hay suficiente dinero, hay salud, estamos más o menos, hay trabajito y tenemos amigos y tenemos nuestra familia, podemos darnos el lujo de ser amables, de ser generosos, de sonreír. Pero cuando chima la grupera, relincha el caballo. Tal vez los chicos no saben ese dicho. ¿Ah? La grupera, la silla. Y aquellas sillas viejas eran de madera, duras y feas. Y se pone una cobija y cuando la silla ya chima, la pica, quema al caballo, relincha y brinca y salta y tira lo que tiene encima. Y así es, hermano, cuando chima la grupera en la vida, relinchamos. Sale lo que realmente somos. Sale evidencia lo que realmente tenemos adentro. Saúl, lo que tenía adentro no era fe. Y busca hasta una bruja sirvienta de Satanás. Estos hombres, hermanos, de David, lamentablemente dan evidencia de que les faltó mucha santificación todavía y recurren a la violencia. Esto nos recuerda a Moisés, ¿se acuerda? Moisés, cuando no había agua, dice Moisés a Dios, de aquí a poco me van a apedrear. Hermanos, esto es algo tan natural para los hombres pecaminosos. Ahí están los chistes de los pleitos entre maridos. ¿Qué es lo que hacen cuando ya el esposo o la esposa se agarra? ¿Qué es lo que vuelan? Los platos y las ollas, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que... Cuando uno dice, empezaron a tirar platos y ollas, ya se sabe que ya se armó el bochinche, corran todos y escóndanse. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Si tenemos algo en la mano y nos golpeó duro, como si recurrir a la violencia fuera a componer algo. Pero lo hacemos, ¿cierto o no? Yo lo he hecho. Tal vez usted lo ha hecho también. Creemos que a reaccionar con la violencia algo va a ser. ¿Qué ganaba con matar a David? Obviamente no ganaba nada. Más bien perdía mucho. Pero el pecado es tonto. Recordemos, hermano, el pecado es tonto. Hay un pasaje en Santiago 1 que tiene que ver con esto. Mi abuelo me citaba este versículo cuando me veía, seguramente me veía en algún chichón. Y me dijo, hijo, y me citaba este versículo. Él nunca me dijo que era Santiago, yo tenía que ir a buscarlo después. Pero vea Santiago 1, 19 y 20, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Lo oyó? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca lo ha hecho. Recordemos, y los más coléricos entre nosotros, tomemos, echemos para nuestro propio saco. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. El pecado muchas veces recurre a la violencia, pero el pecado nos induce a hacer tonterías que nada hacen para componer el problema. Imagínense que estos hombres, hermanos, hubieran matado a David. Imagínense. Bueno, Dios tenía otros planes. Ahora, contrastemos esto. Saúl con la divina. Los hombres de David con miradas oscuras y piedras ya en las manos. Ahora comparemos con David, la última parte del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Oiga, hermano,
Oiga qué diferencia. Saúl en la casa de la divina. Los hombres de David reaccionando cuales humanos, desquitándose con violencia. Y David postrado en oración. Se fortaleció en Jehová, su Dios. Los hombres de David solo podían ver las cenizas de su ciudad. Los hombres con David solo podían ver el desastre alrededor, pero David alza sus ojos para contemplar al Todopoderoso. Y su Dios, él sabía, era justo, sabio y misericordioso. Los demás, desde Saúl hasta los hombres de David, temen y se desesperan. Pero David, en medio del desastre, supo poder reposar en su Dios. Hay algún punto aquí importante, hermanos. Fíjese muy bien que aún sus compañeros más cercanos que habían estado con él le llegan a fallar. Estos hombres habían peleado con él, habían arriesgado sus vidas, eran hombres valientes. Pero aún sus más cercanos le llegan a fallar. Qué doloroso. Sus propios amigos piensan en matarlo. Sus más cercanos piensan en matarlo. Saúl quedaba solo. Saúl quedó solo en el campo de batalla y murió solo. Lo vimos el domingo pasado. David también queda solo. Así como Jesucristo se quedó solo. Pero la reacción de David no es como la reacción de Saúl. Sino que la reacción de David es como la reacción de Cristo, su hijo mayor. ¿Qué dijo Jesucristo? Solo en el huerto de Getsemaní, antes de que todos lo abandonen. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. Esa es la reacción de David. David se fortaleció en el Señor y pide al sacerdote acercarse para consultar a Jehová. No mi voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Se fortaleció en el Señor. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? No hay otra explicación, excepto que el Espíritu de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu de Cristo estaba en David. David no hace esto con sus propias fuerzas, nadie lo puede. David estaba poseído, por decirlo así, del Espíritu de Cristo, el que luego iba a decir, no mi voluntad, sino la tuya. Ese es el Espíritu que operaba en David. Y como el ungido de Dios que era, el Espíritu de Cristo estaba sobre él. Y David puede llevar a cabo su tarea, no por él, no por sus fuerzas, no porque él era grande, sino David pudo llevar a cabo su tarea, hermanos, aún para los mismos hombres que lo querían matar. Y por supuesto para todo Israel. El próximo domingo vamos a tomar este pasaje desde aquí en adelante. Concluyendo, yo quiero que veamos Isaías 53. Porque este espíritu es el que operaba primero en David, que luego se operó plenamente en Cristo Jesús. Y para la Santa Cena vamos a leer todo el capítulo, pero solo quiero leer versículos 7 al 10. Isaías 53 habla de Cristo, angustiado él
y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, el gran contraste que nosotros vemos entre los hombres que buscan resolver sus propias situaciones, su propia vida, Saúl, estos hombres de David, y el contraste que vemos primero en David, pero realmente en Cristo Jesús es grande. Jesucristo podía haber llamado a todos los ángeles que quería. Él dijo, con solo hacer así, Jesucristo pudiera haber llamado legiones de ángeles para librarlo. No lo hizo. Fue a la cruz, obedientemente. Jesucristo por nosotros, hermano, por nosotros, fue abandonado. Y solito, Él redimió a usted y a mí. Ahora, ese Cristo, hermano, el Espíritu de ese Cristo nos capacita en medio de la calamidad, en medio del abandono, en medio de la pérdida, nos capacita también, hermano, para fortalecernos en Jehová nuestro Dios y consultar a Jehová nuestro Dios y poder decir también, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué le parece, hermano? ¿No tenemos una salvación tan grande? Claro que sí. Es una salvación, hermano, que no solamente Dios ofrece su perdón en Cristo Jesús, que se sometió voluntariamente a la cruz, sino el Espíritu poderoso de Cristo nos hace más que vencedores en todas circunstancias, de manera que ni hambre, ni espada, ni futuro, ni ángel, ni diablos, nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por este gran pasaje, Señor, en que vemos tu obra en David el ungido, el escogido tuyo. Y en David vemos reflejado a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Oh Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz del Calvario, que realizaste solo, abandonado por todos, para salvar a nosotros, oh Dios, que te hemos traicionado, que te hemos desobedecido, que te hemos ofendido, por gracia, por misericordia, por tu amor. Padre, sella sobre todo corazón, toda persona aquí presente, Padre, esta poderosa verdad, de que ese Cristo que hizo esa obra por nosotros, viene a nuestras vidas por la fe. Hoy por el sacramento de la cena del Señor, sella a nosotros otra vez la realidad de su presencia con nosotros. Y permite y capacita a todo creyente en Él, para que nosotros también enfrentemos la crisis, enfrentemos la calamidad, enfrentemos, oh Dios, la lucha en esta vida, sabiendo que el Cristo que fue adelante y nos acompaña, nos fortalece, nos da las fuerzas, oh Dios, para seguirte y al final ser vencedores. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas en Cristo. Es en su nombre que oramos. Amén.